Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Recordemos nosotros que dentro de nuestras actividades que realizamos esta semana, que fue una actividad, pues, un poco de lectura y análisis, y igualmente empezamos a ver algunos signobióticos que puedan originar daño o inestabilidad hemodinámica al paciente. Recordamos nosotros el concepto general del paciente intoxicado, definido como un trauma múltiple de origen químico. ¿Por qué esto? Porque en la mayoría de ellos van a originar un daño sistémico o un trastorno metabólico o una lesión sistémica y que la mayoría de estos pues son de origen químico. También recordamos estos temas o estas fases que ya las habíamos visto, que corresponden a las fases de la atención del paciente intoxicado en este caso. Y tenemos, bueno, número uno, la fase de emergencia, que significa retirar, ¿verdad?, al paciente o al individuo de la exposición del signobiótico. Y también brindar intervenciones de soporte vital básico. También en la fase del apoyo vital avanzado, que en este caso hablábamos de intervenciones al paciente traumatizado, al paciente como lo indican las guías de ACLS, de BLS, de ATLS y de algunas otras instancias más que existen para la intervención del soporte vital avanzado. Y en general, pues también la identificación del toxíndrome en este caso. Y la fase de descontaminación y detoxificación, en la cual vamos a analizar precisamente en estas primeras líneas de clase los procesos de descontaminación, los cuales se pueden clasificar en varias vertientes, ¿verdad? Y que ustedes en algunas de sus preguntas que hicieron en su cuestionario a través del formulario de Google, pues ya analizaron algunas fases o algunos procedimientos de descontaminación. Y pues bueno, también saber utilizar junto con estos procesos de descontaminación. Normalmente hay dos tipos de descontaminante. Uno tiene que ver con minimizar la potencialidad del signobiótico y la otra sería eliminarlo. Ajá. Y en el otro caso serían colocar antídotos, antígenos quelantes o antivenenos en este caso. Bien, recordando esta situación, por eso es que estoy empezando por esta parte. Vamos a recordar nosotros el proceso de evaluación general del paciente. Y me voy a enfocar al proceso de evaluación del paciente intoxicado. En la letra A, como nosotros sabemos, significa control de la vía aérea o apertura de la vía aérea. En estos dispositivos, ¿alguien me puede decir que en esta fase, qué dispositivos podríamos utilizar para permeabilizar el conducto aéreo? ¿Sí me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Necesito saber dispositivos que permeen el conducto aéreo, que le permitan permeabilidad al conducto aéreo. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me Hola, escucha? buenas noches. Buenas noches. Eh, pues el tubo endotraqueal, Ok, bien, sí. El tubo endotraqueal sería un dispositivo de permeabilidad. Muy bien. ¿Otro más? La mascarilla de reservorio, no. No entraría ahí. Para permeabilizar el conducto aéreo, no. ¿Otro más? Aparte del tubo endotraqueal, porque hay más, no nada más es el tubo. ¿Otro más? sonos no tan invasivo, está la cánula de Guedel. Ok, bien. Ajá. Perfecto. Vamos a poner aquí, mecánicos. Los mecánicos existen tres, ¿no? Vamos a ver. Están los orofaringios. Como bien lo dicen, en la cánula de Guedel, la cánula de Berman y la cánula de Huxon son los más comunes. Bueno, la de Guedel es más común. Ajá. Orofaringios. También existen los nasofaringios. Los estoy poniendo en el chat para que vean. Los nasofaringios, que también se llaman cánulas de Rush, existen un solo tipo de, no existen algún otro tipo de, aunque sí hay diferentes estructuras y colores. Y la otra son las técnicas de aspiración. Y también tenemos a los supraglóticos y a la intubación, como bien lo dicen, ¿verdad? La mayoría de paciente intoxicado, la gran mayoría de estos, va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea como es la intubación endotraqueal. Y la gran mayoría, por ejemplo, de personas que tienen toxicidad por drogas de abuso, drogas de diseño o drogas de viola fácil,
normalmente, bueno, los Biolafácil no, los voy a descartar un poco, porque la mayoría de Biolafácil son hipnóticos sedantes. Pero las de drogas de abuso y de diseño, la gran mayoría va a requerir, en este caso, pues una intubación, en el caso de severidad, secuenciada por drogas, ¿no? Intubación de secuencia rápida o intubación secuenciada por drogas. Y pues bueno, aunado a uno de los tratamientos de este tipo de signobióticos, las benzodiazepinas, pues son un punto crucial para este tipo de tratamiento que también podría abundar para la intubación selectiva en este caso, o la intubación secuenciada de secuencia rápida. Bien, en la letra B, revisión y modificación de dispositivo de oxigenación. Aquí ya estamos tratando al paciente intoxicado, identificado como intoxicado. Esta fue como en general. Aquí ya vamos, ya se supone que en general ya le pusimos un dispositivo de oxigenación. En este caso, bien, pues vamos a colocar y a revisar, bueno, más bien a revisar el dispositivo de oxigenación y si no está mejorando la saturación, los datos de perfusión, los datos de alteración mental, etcétera, pues vamos a tener que modificar el dispositivo, la alteración ácido-base y demás, ¿no? ¿Qué dispositivos podríamos utilizar normalmente para mejorar la oxigenación? Pues están los de bajo flujo, como las mascarillas simples con reservorio. Ok, está la mascarilla simple, exactamente. Muy bien. La que tiene bolsa reservorio. Es mejor la de no reinhalación en este caso, bolsa reservorio. Nos faltarían las puntas nasales, ¿verdad? Que también son un aditamento, ¿no? Al final dan poco FIO2, pero al final es un aditamento. Puntas nasales. ¿Algún otro? A ver, espérame tantito, déjenme ir preguntando, a ver, por el chat, porque hoy nada más está Alfredo con nosotros. Ana Gabriel, Andrea Joana, Antonia Rodríguez, Isabel Gamboa, Yarixa Tepetate. ¿Qué opinan? ¿Qué otros dispositivos de oxigenación podríamos utilizar? Recuerden que normalmente existen dos tipos de formas de dar una o de favorecer a la oxigenación. Una sería con flujo libre, ajá, ya sea flujo bajo o flujo alto, y la otra sería con presión, presión. En este caso, la presión tiene que ver un poquito más con el uso de un dispositivo que me dé ventilación a presión positiva. Y el más conocido, pues, es el AMBU o bolsa válvula mascarilla o como le llamen, bolsa de reanimación, etcétera. Y también podría entrar aquí el ventilador, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que por ahí no quisieron participar. Ok, vamos a continuar. La C, evidentemente nosotros vamos a colocar unas líneas endovenosas, ¿verdad? Para poder administrar soluciones y también en la C entraría el monitoreo cardíaco. Recuerden el trazo electrocardiográfico, la onda plastimográfica, ¿verdad? La tensión arterial, la capnografía, si tenemos medidor de capnógrafo, etcétera, ¿no? Y aquí entra la fase de descontaminación. La descontaminación la podemos hacer normalmente, el término de toxicología interviene bajo retirar el signo biótico del cuerpo del paciente. Y de ahí tenemos varias opciones después de la descontaminación, si es que el signo biótico se encuentra en polvo en el cuerpo humano. La eliminación facilitada, que tenemos varias vertientes en este caso, alguna terapia de tipo específica, ya sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿recuerdan cuál es el antídoto del paracetamol? Es la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, así es, exactamente. Entonces, ya esa es una terapia específica para el signobiótico. Por ejemplo, el de las benzodiazepinas. El flumacenil. Macenil, exactamente. Ahí estamos hablando de una terapia específica directo al signobiótico. Y bien, en el rango consiguiente o en el siguiente sería pues dar un tratamiento o consultar a una especialidad, en este caso de toxicología, en el caso de que tal vez no descubramos qué signobiótico es, el toxíndrome no se pueda diferenciar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Les decía yo, descontaminación externa. Existen dos tipos de descontaminación, una que es externa y otra que es interna. Todo esto tiene que ver con el signo biótico y tiene que ver con, un segundito, permítame un segundo.
Bien, les decía yo, mucho tiene que ver con el tiempo que el signobiótico tiene contacto con el cuerpo humano. Ajá, y la mayoría de descontaminación externa pues tiene que ver con un lavado ocular, con un lavado de piel o el barrido como tal, ¿verdad? A chorro de agua del signobiótico del cuerpo humano del paciente, ¿no? Como más o menos lo vemos aquí en la imagen. En la siguiente sesión vamos a ver precisamente la guía de la CETIC que tiene que ver con diferentes tóxicos un poquito más hablando de químicos que se utilizan en industria. Y también vamos a analizar los trajes que se usan, ¿no? Porque existe traje tipo A, tipo B, tipo C. ¿Ok? Pero bueno, bien. Ahora, descontaminación interna. Existen varias opciones. Ajá. Yo coloqué o colocamos acá y se explican todas porque desafortunadamente algunas todavía se siguen utilizando, aunque algunas otras ya no es tan recomendable su uso por las diferentes consecuencias o secuelas que podrían originar en este caso, ¿no? Uno de ellos que se utilizaba muchísimo tiene que ver con un jarabe, un compuesto químico, ¿verdad? Preparado para generar o provocar el vómito. Nosotros sabemos que no en todos los signobióticos es adecuado, en este caso, la provocación del vómito. Este es el jarabe de ipacacuana. Ajá. Es un alcaloide natural y está compuesto por dos elementos principalmente, la cefalina y la emetina. Al momento de ingerirse por vía oral, este jarabe va a provocar vómito, lo que generaría una descontaminación del sistema gastrointestinal hacia la parte externa del cuerpo humano. Actualmente ya casi no se utiliza porque tiene diferentes eventos adversos que podrían generar mayor impacto que beneficio en los pacientes. Uno muy común que tenemos es el lavado gástrico. Normalmente el lavado gástrico se debería de hacer o se debe de hacer dentro de los 60 minutos de la ingesta del signobiótico, antes que pase a distribución y demás, sino que todavía se encuentre en el sistema gástrico en este caso. Algunos, en este caso, hay medicamentos, ¿verdad?, que retardan su absorción y estos medicamentos, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, uno que tiene campa entérica, etcétera, podríamos retardar el lavado gástrico más de 60 minutos en este caso. Y siempre que tengamos un paciente que tenga compromiso de la vía aérea, siempre, primero debe de darse el manejo de la vía aérea de forma mecánica avanzada y después realizar el lavado gástrico. Recuerden que nuestra primera prioridad sería ABC y posteriormente a esto sería ya la descontaminación interna del signobiótico. Aquí tenemos, por ejemplo, el lavado gástrico, una de las técnicas para utilizarlo. Normalmente se utiliza una sonda orogástrica, 36 a 40 French en el paciente adulto, 20 a 24 en el paciente pediátrico. Normalmente la sonda de Levin contra la sonda de Faucher, como lo ven en la imagen que tienen acá. Si se dan cuenta, esta es una sonda de Levin y esta es una sonda de Faucher. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor? ¿Cuál creen que sea la mejor y por qué? ¿No? ¿La mejor en qué aspecto? Sí, ¿cuál creen que sea la mejor para que podamos realizar el lavado gástrico, mayor extracción de residuos del signobiótico, etcétera? Bueno, la sonda de Levin normalmente es más pequeña, así como lo vemos acá en la imagen. Por eso colocamos esta imagen acá. Es más pequeña y la sonda de Faucher es más grande. Evidentemente, la sonda convencional tendría riesgo de taparse, de ocluirse si el residuo del signobiótico es un poquito grande, y pues con esto no poder generar ese lavado que queremos generar. Y la sonda Faucher es un poquito más grande, es más grande, tiene mayor capacidad de recaptación de residuos del signobiótico y pues minimiza la posibilidad de que se tape. Bien, la agua, normalmente en el paciente adulto se recomienda administrar agua o solución salina y recordemos nosotros que debe de ser a 38 grados en este caso, a una temperatura. ¿Alguien sabe por qué a 38 grados y no a temperatura ambiente? Claro que para evitar la hipotermia, eso nos queda claro, pero ¿por qué más? Un poquito antes de pasar ese,
La de Faucher no creo que sea también como que la más adecuada porque nada más tiene un orificio. Y siendo que las fenestras de la de Levin teniendo más, pues hay menos posibilidad de que se tape. Podría ser, sí. La literatura nos marca que la de Faucher es la de mejor elección. Sí, tiene razón, un solo orificio. El orificio es un poquito más grande, aunque la de Levin, los orificios que tiene laterales son mucho más pequeños que la de Faucher. ¿Qué les digo? ¿Qué se les menciona siempre? ¿Cuál es el mejor dispositivo? El que tengamos. Ese es el mejor dispositivo, el que tengamos, porque si la sonda Faucher es súper wow, pero no la tengo, no sirve. Si la sonda de Levin por alguna situación dada, ¿verdad? Eso no pasa en Grupo Ángeles, Grupo Ángeles siempre tiene todo. Entonces, si no la tengo por alguna situación y tengo la de Faucher, pues la de Faucher sería la ideal. Si tengo la de Levin y no tengo la de Faucher, pues la de Levin sería lo ideal en este caso, ¿no? Creo que las dos tienen sus pros y sus contras, pero la mejor sería la que tuviéramos. La literatura nos maneja que la de Faucher tiene una mejor captación de residuos del signobiótico, pero si por experiencia y que ustedes tienen la Levin, pues la Levin sería una opción adecuada. No estoy diciendo que no se use una u otra. Las dos son adecuadas, pero la de Faucher se recomienda con mayor amplitud porque es más grande el orificio. La desventaja es que tiene uno solo. Bien, ahora sí, ¿por qué 38 grados? ¿Nada más porque sí o...? Por, Pues por el entre ácido ellos del jugo también, gástrico. No entendí, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo, compañera? Por el ácido del jugo gástrico. Por el ácido gástrico, ok. ¿Los demás qué opinan? pues más que nada para que no cause también contracciones por estimular a los nervios del parasimpático y que tenga reflujo y probable aspiración. Claro, exactamente. Recordemos nosotros que hay varias opciones. Una, pues hará contacto con capilares, ¿verdad? Muy sensibles y la sangre se mantiene a una temperatura de 38 grados. Otra sería que exactamente no haya estimulación del sistema parasimpático o estimulación vagal y nos pueda provocar alguna otra cuestión. Otra tiene que ver, pues evidentemente, con evitar la hipotermia del paciente en este caso. Muy bien. Vamos a administrar bolos de 200 a 300 mililitros, extrayendo este volumen que se administró lo más próximo a lo que se haya administrado. Normalmente hasta que esto salga o el signobiótico salga negativo o el líquido salga mucho más transparente. En el niño se recomienda principalmente la solución salina para evitar la hiponatremia en este caso, y en el niño se van a administrar bolos de 10 mililitros por kilogramo, igualmente a 38 grados. Ahora, quiero que vean esta pequeña imagen que está acá. En esta imagen, si se dan cuenta, el paciente se encuentra en Trendelenburg, decúbito lateral, que sería la mejor forma o la mejor acción para hacer el lavado gástrico en este caso. Si hay mucho impedimento para ponerlo en Trendelenburg, pues bueno, no se pone en Trendelenburg, pero en decúbito lateral sería lo más adecuado en este caso. Aquí tenemos nosotros el algoritmo de la opción de lavado gástrico, cómo hacerlo en este caso. En la primera parte, características del producto tóxico ingerido, si es que la tenemos en este caso. Ingirió hidrocarburos ácidos o alcalis. En este caso, sí, no se puede realizar lavado gástrico. Ajá, acuérdense, hidrocarburos ácidos o alcalis, no se podría realizar lavado gástrico. No, no los administró. Ok, el producto fue ingerido dentro de la primera hora de inicio del tratamiento, o sea, de lavado gástrico, dentro de la primera hora, sí. Ok. El paciente tiene reflejo adecuado de protección de la vía aérea. En el caso de que fuese no, pues primero, en este caso, damos manejo de avanzado de la vía aérea y posteriormente hacemos el lavado gástrico. Sí, sí tiene protección de la vía aérea. Perfecto, realice el lavado gástrico. Vamos para acá en el tiempo. ¿El producto fue ingerido dentro de la primera hora o de los 60 minutos? No, es decir, ya tiene más tiempo que se ingirió. ¿El producto tóxico el producto que ingirió hace retardo del vaciamiento gástrico? ¿Tiene capa entérica? ¿Es de liberación prolongada? ¿O genera benzoares en este caso? No, ok, no se realice el lavado gástrico. Sí, ok.
se amplía el margen para la realización del lavado gástrico de 1 hasta 16 horas para poder realizar el lavado gástrico. O sea, que si pasó de 1 hora, no importa, podríamos nosotros realizar el lavado gástrico sin ningún problema. Este es el algoritmo para la decisión, en este caso el lavado gástrico. Avancemos. Otro que es, en este caso, descontaminación interna, que tiene que ver con el carbón activado. En este caso, la mayoría de nosotros pues ya lo hemos manejado sin ningún problema. Los carbamatos que son liofilizados de este polvo precisamente generan la captación a nivel del sistema gastrointestinal del xenobiótico y van a reducir en su totalidad la toxicidad sistémica. Bueno, no en su totalidad, van a reducir la toxicidad sistémica. Este carbón activado, lo ideal es que pueda ser utilizado dentro de la primera hora de haber ingerido el xenobiótico, pero igualmente, si tenemos algún xenobiótico que retarde el vaciamiento gástrico, que tenga capa entérica o que forme besoaures, se puede generar o se puede administrar el carbón activado. La dosis en niños menor de 1 año es de 10 a 25 gramos. Recuerden que es polvo liofilizado, por lo tanto, pues se debe de combinar, en este caso, con una solución. Niños de 1 a 12 años, de 25 a 50 gramos, ahí hay un error, perdón, es gramos. Adolescentes y adultos de 25 a 100 gramos. En general hay una fórmula que puede ser utilizada, estandarizada para cualquier edad, que corresponde de 0.5 a 1 gramo por kilogramo. 0.5 a 1 gramo por kilogramo, la dosis máxima de 100 miligramos. Y en este caso, esta es pues la dosis estandarizada y más recomendable para todos. No me quiero aprender 10 a 25, 25 a 50, etcétera, pues es lo mismo a 0.5 o 1 gramo por kilogramo en este caso. Habíamos comentado hace un ratito, ¿verdad?, que tanto para el lavado gástrico como para el carbón activado están contraindicado o este proceso está contraindicado en la ingesta de hidrocarburos, cáusticos y algunos otros elementos importantes. No es tan recomendable al 100% en la primera administración de carbón activado, que normalmente sería la única, la administración de un catártico. ¿Alguien nos puede recordar qué hace el catártico? ¿Alguien? Pues estos son pues como agentes que promueven o facilitan el tránsito intestinal. Exacto, así es. Ok, ¿alguien sabe de algún catártico? Utilizado con el carbón activado, ¿eh? ¿Alguno? No se preocupen. Y miren. Está el Fursenid, por ejemplo. ¿Cuál, perdón? Fursenid o algún laxante. Porcenil. Miren, ahorita les voy a dar los que más recomendamos, lo que más se recomienda con el paciente intoxicado con el uso del carbón activado. Miren, no, la literatura no recomienda el uso del carbón activado, el catártico con una sola dosis de carbón activado, al menos que el paciente se le conozca con constipación, estreñimiento y demás, ¿no? O que haya disminución de ruidos peristálticos, disminución en la depresión abdominal, etcétera. Si tiene alguno de estos elementos, se debería de anexar un catártico. En el caso de que no tenga peristalsis normal, abdomen blando depresible, que no haya antecedentes gastrointestinales de motilidad intestinal, no se recomienda el uso del catártico. Aunque vamos a darnos cuenta que un poquito más adelante vamos a hablar de algo que se llama eliminación total del xenobiótico. Y hay algunas técnicas para ello, y hay una que se llama multidosis de carbón activado. Y en la multidosis de carbón activado sí está recomendado el uso del catártico, por lo menos en la primera administración. Cuando hablo de multidosis, quiere decir que van a ser varias dosis. En este caso específicamente, solo es una dosis la que se va a administrar. ¿Ok? Bien. Igualmente tenemos acá el algoritmo del uso del carbón activado, identificación del producto tóxico. ¿El producto tóxico puede ser absorbido por el carbón activado? No. ¿En qué casos no podría ser captado por el carbón activado, por los carbamatos del carbón? ¿En cuáles no? A ver, Ana Gabriela. Ana Gabriela. Dígame. ¿Cuál sería la respuesta a mi pregunta? Perdón, no escuché la pregunta. Ok, ¿qué xenobióticos no podrían ser absorbidos por el carbón activado? Perdón, ¿qué xenobióticos? ¿Qué, perdón?
¿Qué signobióticos no podrían ser absorbidos por el carbón activado? Ni idea, dice la compañera, no se preocupen. Habíamos dicho los hidrocarburos, los cáusticos, el litio, etcétera, ¿no? Los que habíamos Sí, mencionado sí, en perdón, la perdón. diapositiva anterior y la anterior del lavado gástrico también, ¿verdad? Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Bien, ok, bueno, vamos a regresar. Sí pueden ser absorbidos. El signobiótico que ingirió sí puede ser absorbido por el carbón activado. Ok. El paciente tiene perforación intestinal, sangrado digestivo o ausencia de peristalsis si no administra el carbón activado. Ok, no tiene. ¿Tiene menos de 2 horas de la ingesta del signobiótico o del tóxico? ¿Tiene menos de 2 horas? Sí. Ok. ¿Tiene el paciente posibilidad de mantener su vía aérea permeable? Sí, haga el lavado gástrico. ¿Cuál era la dosis del carbón activado? Perdón, administra el carbón activado, perdón. ¿Cuál es la dosis del carbón activado? ¿Cuál era la dosis? No sé mi libretita. Estaba ya. ¿A quién se la dio? 0.5 a 1 miligramo por kilo. Es gramo. 0.5 a 1 gramo por Gramo. kilogramo. Acuérdense, sí, exactamente. Así es. Bien. No tiene protección de la vía aérea. Entonces primero proteja la vía aérea y luego use el carbón activado. ¿Tiene menos de 2 horas de haber ingerido el signobiótico? No, o sea, ya tiene más tiempo. Hay problema. El producto o el signobiótico que ingirió el paciente retarda el vaciamiento gástrico, tiene capa entérica o es de liberación prolongada. Sí. Ok, administra el carbón activado a un margen de 2 hasta 6 horas tiene usted para utilizarlo. No, ok. ¿El signobiótico tiene circulación enterohepática? No, ok. No administre carbón activado. Sí tiene circulación enterohepática. Administre dosis múltiples de carbón activado. A esto se le llama multidosis. Ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, si el paciente o el signobiótico más bien, perdón, tiene circulación enterohepática, enterogástrica y demás, puede utilizarse en la opción de la multidosis de carbón activado en este caso. ¿Ok? Otra opción más. Ok, no puedo poner el carbón activado o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a hacer una irrigación intestinal total. La irrigación intestinal total consiste precisamente en la administración de grandes volúmenes de un elemento que se llama polietilenglicol. El polietilenglicol lo que va a realizar precisamente es un barrido a nivel del sistema gastrointestinal y bueno, normalmente debería de ser un barrido completo y lo va a hacer a través de vía rectal. El polietilenglicol se coloca por sonda nasogástrica u orogástrica y se va a administrar continuamente hasta que el paciente continúe defecando y la defecación en este caso pues salga lo más transparente, podríamos decirlo así, en este caso. No es un procedimiento tan rutinario, sin embargo, para algunos signobióticos específicos se sigue utilizando en este caso. Y pues bueno, es muy benéfico para sustancias tóxicas de gran peso molecular o muy grandes. Medicamentos de liberación prolongada, ¿no? Como lo mencionábamos, el carbón activado no mejora porque el signobiótico tiene prolongación liberada, el lavado gástrico, pues lo puedo hacer 2, 3, 4 horas después. Pues bueno, esta sería una opción en este caso. Recordemos nosotros, por ejemplo, ¿alguien recuerda que es un body pakers o body stuffers? ¿Alguien recuerda qué es eso? No sé si alguien haya tenido la experiencia de verlos, de saber. No lo buscan en Google, nos Pues los body packers son los que tienen objetos llenos de cocaína, por ejemplo, en el recto, en el estómago, para transportarlos. Ajá, exactamente, que normalmente pues es una situación un poquito más delictiva y que normalmente los traen en el estómago, ¿verdad? Para poder transportarlos. Exactamente, tiene toda la razón. En el caso de que se libere uno o se rompa uno, en este caso nos sirve la irrigación intestinal total. No quiere decir que porque traiga paquetes, porque nosotros los pudimos ver en la radiografía, en la tomografía, ya lo podamos hacer, porque podría ser que los deseche. Pero si es muy grande, por ejemplo, y no se mueve, pues no sería una opción en este caso.
¿Cuál es la dosis? Normalmente en niños de 9 meses a 6 años, 500 mililitros por hora. Niños de 6 a 12 años o infantes de 6 a 12 años de 1000 mililitros por hora. Adolescentes y adultos, 1500 mililitros por hora en este caso. Vamos a seguirlo administrando constantemente hasta que la materia fecal sea lo más clara posible en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos en cómo se debe de colocar. Bueno, ya sabemos nosotros que vamos a realizar el consentimiento informado. En este caso, necesitamos una sonda nasogástrica de 12 French, bolsa de depósito para la solución de irrigación, la solución polietilenglicol en este caso, un cómodo para recolectar pues la materia fecal y pues bueno, también vamos a tener que generar un acceso venoso periférico al paciente en este caso. Lo vamos a sentar o lo vamos, vamos a colocarlo semisentado a 45 grados. Vamos a colocar nuestra sonda en este caso y tenemos que asegurarnos pues bueno que la sonda esté en el lugar que deba estar, ¿no? Fijar la sonda a una bolsa de depósito en este caso para que se cuelgue y siga pasando la solución. Aquí están las mismas dosis que nosotros ya hemos hablado, que son las que mencionamos hace un momento. En el caso de que el paciente esté con vómito persistente, pues bueno, tendremos que colocar un antiemético. La metoclopramida podrá ser una opción o algún otro que nosotros manejemos que minimice las consecuencias, en este caso al paciente. Es un procedimiento tardado, no es tan fácil de que yo administro y ya se compuso. No, normalmente lleva mucho tiempo y vamos a administrarlo como lo hemos dicho en este caso hasta que la materia fecal pues salga lo más transparente que se pueda. Este también entra dentro de un proceso de descontaminación interna. Ahora, existen otros que se llaman eliminación facilitada. Entonces ya tenemos la descontaminación externa. ¿Alguien me puede decir qué procedimientos se hacen en descontaminación externa? Descontaminación externa. ¿Nadie? Pues el lavado corporal, el ocular. Ajá, así es. Y el cutáneo, ¿no? En su totalidad, perfecto. ¿Alguien más nos puede decir cuáles son los procesos de descontaminación interna? Descontaminación interna. Son 3 normalmente los de descontaminación interna. Sería lavado gástrico, sería carbón activado, sería irrigación intestinal. En algunos casos específicos, podríamos nosotros utilizar la eliminación pues facilitada del signobiótico. Existen diferentes formas de hacerlas. Eso depende mucho del signobiótico, de la estabilidad hemodinámica del paciente y de evidentemente minimizar los riesgos y de lo que yo tenga, de los recursos que yo tenga en el área de urgencias o en el área hospitalaria en este caso, ¿no? Uno de ellos que creo que la mayoría tenemos serían dosis múltiples de carbón activado. En este caso, aquellos fármacos que originen circulación enterohepática, entérica y enterogástrica se pueden utilizar multidosis de carbón activado. Algunos medicamentos que podrían generar toxicidad y que podrían requerir multidosis de carbón activado, por ejemplo, sería la dapsona, el fenobarbital, los salicilatos, las carbamazepinas, la teofilina, ¿no? Que hablábamos en las mnemotecnias anteriormente. Esta multidosis de carbón activado se va a administrar igualmente de 0.5 a 1 gramo cada 2 a 4 horas hasta la respuesta del monitoreo toxicológico. Esto quiere decir que debe de minimizar el toxíndrome o las consecuencias del signobiótico. Tienen que ir disminuyendo y hasta ese momento vamos a parar las multidosis de carbón activado. No se maneja como tal, en este caso, una dosis de administración o un uso de carbón activado máxima. Lo ideal en este caso es que el toxíndrome disminuya en este caso y el paciente se vuelva más estable. Normalmente, en el caso de las multidosis, la primera dosis de carbón activado se debe de colocar un catártico. Los catárticos que se recomiendan para el carbón activado, número 1, bueno, sin orden de importancia, es el sulfato de magnesio en polvo. Ajá. Híjole, aquí también hay un error. Este elemento, perdón, esta sustancia química en polvo,
no es el fármaco como tal. El sulfato de magnesio debe de administrarse 1 gramo por kilogramo. 1 gramo por kilogramo. Y este debe de ser diluido en 50 a 100 mililitros de agua. Entonces, miren, ojo. Normalmente se va a colocar el carbón activado diluido en agua. Ajá. Se pasa el carbón activado, ya se pasó el carbón activado, y una vez que se pasa el carbón activado, después de ello vamos a pasar el catártico. Ajá. No lo vamos a diluir o no lo vamos a mezclar con el carbón activado. No, no, no. Lo vamos a hacer o vamos a hacer primero el carbón activado diluido en su agua y luego el catártico. A diferencia del sorbitol, por ejemplo, el sorbitol al 70% se va a administrar de 1 a 2 mililitros kilo y ese se va a ocupar como diluyente para el carbón activado. En vez de agua, en vez de solución salina, lo diluyo con sorbitol de 1 a 2 mililitros por kilo. Y otra opción sería el manitol al 20%. Igualmente, no, el carbón activado se debe de diluir con el manitol de 3 a 5 mililitros por kilo de manitol. Esto siempre y cuando use, bueno, carbón activado una sola dosis cuando tenga antecedentes gastrointestinales. Multidosis es casi obligatorio que se use el catártico en la primera dosis y al menos en las demás se pueda seguir combinando o diluyendo con agua. Otra de los elementos importantes de la eliminación facilitada será la diuresis forzada. En este caso, pues administran varias soluciones cristaloides con diuréticos, en este caso para que pues el paciente pueda orinar lo más que se pueda, ¿no? La poliuria en este caso. Es poco usual en este sentido y algunos de los medicamentos o de los tecnobióticos más bien que podrían responder a la diuresis forzada sería litio, por ejemplo, el etilenglicol, los salicilatos nuevamente. Alcalinización urinaria, muy importante el control o el registro o la evaluación ácido-base del paciente, en este caso porque nosotros vamos precisamente a manipular el pH urinario. Ajá. ¿Alguien recuerda cuál es el pH urinario más o menos? Si no, ahorita lo analizamos. Ajá. Y precisamente el pH de la orina la vamos a tratar de llevar de 7.5 a 8.5 en este caso. Para que nosotros logremos llevar a la alcalinización urinaria, pues necesitamos administrar en repetidas ocasiones bicarbonato de sodio intravenoso. Ajá. Normalmente, cada aumento de pH mayor a 1, incrementa 10 veces la eliminación urinaria del segnobiótico. ¿Qué fármacos podrían o qué segnobióticos podrían responder a la alcalinización urinaria? El fenobarbital, metrotexate, por ejemplo, los salicilatos nuevamente, etcétera. ¿Ok? Otro sería la acidificación de la orina. Para la acidificación de la orina también es un método poco usual. Normalmente se utiliza para las anfetaminas, la amantadina y algunos más. Es poco usual y consiste en la administración de cloruro de amonio o ácido ascórbico, en este caso para generar que la orina se vuelva ácida. Miren ustedes, por ejemplo, ¿cómo podremos alcalinizar la orina? Ya lo habíamos dicho que necesitamos administrar bicarbonato de sodio en este caso. Muy importante, primero controlar la alteración ácido-base si es que está presente. El pH urinario normalmente consiste de 4.5 a 7.8 en aprox. Ajá, 4.5, perdón, a 7.8. Y mi meta es llevar a la orina con un pH de 7.5 a 8.5 en este caso. Para eso voy a administrar en el paciente adulto 225 miliequivalentes de bicarbonato vía intravenosa diluidos en una solución glucosada al 5%. Si usted puede administrar otra dilución, no hay ningún problema. Y esta se debe de pasar a 1 hora. Normalmente en esta administración, el pH de la orina tendría que aumentar. Ajá. Y una vez que aumente, en este caso, vamos a seguir administrando bicarbonato de sodio en infusión continua. Ajá. Dosis de 100 a 150 miliequivalentes de bicarbonato, aforrados en 1000 mililitros de solución glucosada al 5% en este caso. Seguimos monitorizando el pH urinario, el equilibrio ácido-base del paciente, en este caso, y suspender la alcalinización urinaria cuando los niveles del segnobiótico, pues en este caso, hayan disminuido o el toxíndrome haya disminuido en este caso. ¿Ok? Bien, ahora, estos prácticamente
Hablábamos de eliminación facilitada corpórea, ¿no? Aquí me faltó mencionarlo, corpórea, es decir, directamente, pues, del cuerpo humano, ¿no? Pero tenemos otros procedimientos de eliminación facilitada que se llaman eliminación extracorpórea. Y dentro de la eliminación extracorpórea, pues tenemos a varios, ¿no? La diálisis peritoneal, a la hemodiálisis, a la hemofiltración, hexaguinotransfusión y plasmaféresis. Dependiendo del signo biótico, dependiendo de la estabilidad del paciente e inclusive muchas veces dependiendo de los recursos que nosotros tengamos, pues podrían ser algunas alternativas para el signo biótico. Entonces, hagamos resumen. Tenemos primero los procesos de descontaminación externa, ¿no? Lavado ocular, lavado cutáneo, lavado corporal, etcétera. Después tenemos a los de descontaminación interna, ¿no? Como lo es el lavado gástrico, el carbón activado y la irrigación intestinal, ¿no? Después tenemos a la eliminación facilitada. De esta eliminación facilitada tenemos dos. Facilitada. Tenemos a la corpórea. ¿Me pueden mencionar alguno de la corpórea? ¿Alguna técnica de eliminación corpórea? Lavado, agua y jabón. No. No. ¿Otro? ¿Otro? No. Ah, sí, ya le iba a decir a Yarixa, sí. Carbón activado multidosis, sí, exactamente. ¿Otro? El último, ¿no? Que vimos que es la alcalinización urinaria, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Y existen otros que serían los extracorpóreos, ¿no? Los extracorpóreos, pues aquí los tenemos en pantalla, ¿no? La hemodiálisis, la plasmaféresis, etcétera. Me faltan unos que son los tratamientos específicos. Eso lo vamos a ver poco a poco más adelante, ¿ok? En este caso, vamos a entrar a ciertos signobióticos. ¿Cuáles son las drogas de abuso? Que son muy comúnmente utilizadas y que podrían originarnos pues bastante problemas en los pacientes, ¿no? Normalmente una sustancia de abuso es una sustancia química, que se consume con fines pues no terapéuticos en este caso. Existe toda una gama, sin embargo vamos a hablar de los más importantes, que es el cannabis. ¿Qué es el cannabis? ¿Con qué otro nombre me pueden decir qué es el cannabis? ¿No? Es la marihuana. Ajá, la marihuana, exactamente. La cocaína, que bueno, la cocaína tiene pues bastantes presentaciones y bastantes nombres. Y los opiáceos, ¿ok? Vamos a analizar cada uno de estos. Miren, la cocaína en este caso, pues tiene diferentes nombres, ¿no? Snot, blow, perico, coca, etcétera. Si ustedes conocen uno más, díganmelo, porque eso es lo que la literatura nos maneja, pero existen infinidad de nombres que se le pueden dar. El crack, ¿no? Que es casi lo mismo, o el cristal, pero es en forma de, pues vamos, la redundancia de cristales, un poquito más como piedra, ¿no? Que le llaman así en este caso. La cocaína se extrae de una planta que se llama Erythroxy-coca y su principal elemento químico, que es de importancia médica para el paciente, es el benzoil metilhexnonina. Este es el producto químico que va a ocasionar descarga adrenérgica. Y normalmente origina la liberación de neurotransmisores como lo es la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, perdón, y la serotonina. La mayoría de este tipo de uso de drogas de abuso vienen combinadas con otro tipo de sustancias de abuso. Por ejemplo, el alcohol. La cocaína más el alcohol potencializa al toxíndrome y potencializa la inestabilidad del paciente. Y a este elemento que se combina alcohol con cocaína le vamos a llamar cocaetileno. Ahora, normalmente su tiempo de duración en el cuerpo humano que va a originar todo el conjunto del toxíndrome por la vía inhalada es de 10 a 20 minutos aproximadamente, intranasal 30 minutos aprox, intravenosa 10 a 20 minutos aprox y muy pocas veces, pero se
es una vía de acceso, la oral, 60 minutos. Una dosis mortal por vía oral corresponde de 1 a 2 gramos. Dosis mortal. Y vía intravenosa de 75 a 800 miligramos. Y es lo que mencionaba hace rato el compañero, ¿no? Los body packers, que son los encargados del transporte en paquetes de este tipo de droga de abuso a nivel estomacal o a nivel intestinal en este caso. ¿Cuáles serían los síntomas más tranquilos de este tipo de signobiótico? Pues la excitabilidad, euforia, inestabilidad emocional, ansiedad. Los pacientes se presentan con sudoración, con aumento de temperatura, hipertensión. De hecho, este es el causal más común de inestabilidad en el paciente cocainómano. Taquicardias que podrá llevar y acompañarlo de arritmias letales, pupilas dilatadas. ¿Qué problema o qué cuestiones más significativas nos podrá llevar este tipo de signobiótico? Crisis convulsivas. Por eso es que mencionábamos hace un rato que las benzodiazepinas en conjunto con nuestros fármacos, pues son casi la línea terapéutica de este tipo de toxíndromes. Disnea y cianosis, parálisis muscular, que también se puede originar rhabdomiolosis, en este caso por toda la fisiopatología que origina, pérdida de reflejos, falla respiratoria, estado de coma y muerte. ¿Qué va a llevar al paciente normalmente a la muerte? Hipertensión arterial, que también puede provocarle hemorragia cerebral o infarto agudo al miocardio en este caso. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Alguien me podrá decir cuál es el toxíndrome que presenta este paciente? ¿Qué toxíndrome presenta? ¿Cuál creen que presente? De hecho, puede presentar de dos tipos, pero ¿cuál sería el que más se ve presente? A ver, échenle, Coco. Toxíndrome, ¿qué toxíndrome tiene? Toxíndrome, toxíndrome. De hecho, era una pregunta en su tarea. Si ya la hicieron, es una pregunta que está ahí. ¿No? Normalmente puede presentar el toxíndrome serotoninérgico, es el más común que se presenta en este tipo de pacientes, o también podría presentarse el simpático mimético. ¿Ok? Bien, avancemos pues. ¿Cuál sería el tratamiento? Miren, la mayoría de líneas de acción de todos los signobióticos, la gran mayoría, en este caso son medidas de descontaminación, en algunas ocasiones son el control de la alteración mental y en otros casos son el control pues psicótico del paciente, ¿no? En este caso, pues el ABCDE específicamente al paciente con toxicidad, que ya habíamos hablado de la D, bueno, ahí me faltaron algunas letras, que es la descontaminación. Luego viene la descontaminación en sus diferentes vertientes. Luego viene la eliminación facilitada y el tratamiento específico, ¿no? Muy importante el control y monitoreo de signos vitales, ¿no? Tenemos que descubrir si el paciente está hipertenso, si está hipertérmico, ¿no? Si el paciente está con alguna arritmia letal y demás, ¿no? Normalmente el paciente con este tipo de toxíndrome se lleva a sedación farmacológica. El tratamiento principalmente es con benzodiazepinas y en algunos casos específicos la problemática debe de tratarse de forma específica. No sé si, por ejemplo, la urgencia, bueno, por ejemplo, el tratamiento de la hipertermia, se recomiendan antes de antipiréticos, se recomiendan los medios físicos para disminuir la temperatura, medios físicos. En el caso de que los medios físicos no generen la disminución de la misma, pues podremos usar algún antipirético en este caso. Tratamiento a la urgencia o emergencia hipertensiva, ¿no? La fentolamina podría ser un fármaco recomendado, igualmente que la nitroglicerina o el nitroprusiato. Los que no están correctamente recomendados son los beta bloqueantes en este caso, ¿ok? Arritmias letales, por ejemplo, no sé, se me ocurre, una taquicardia de complejo QRS ancho. ¿Me pueden decir alguna taquicardia que tenga complejo QRS ancho? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿No? ¿Siguen ahí? ¿Hay alguien conmigo? ¿Alguien me escucha?
¿No? Hola, hola. Hola. Sí, ¿alguna taquicardia en especial? Porque hay veces que, por ejemplo, se presentan con extrasístoles ventriculares. Sí, bueno, esa sería una de QRS ancho. Sí, aunque mantenga ritmo sinusal, pero con extrasístoles ventriculares. Me parece bien. ¿Alguna otra más? Pues, por ejemplo, los síndromes de preexcitación. ¿Pero con QRS ancho? Los de preexcitación normalmente son supraventriculares, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, cuando hay fibrilación auricular, si la vía accesoria tiene un tiempo refractario corto, pues puede haber un complejo QRS ancho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra taquicardia de complejo ancho? ¿No? Bueno, el paciente puede ser de todas, ¿no? Normalmente el paciente aunado a esta situación, pues puede hacer taquicardias, ajá. Normalmente puede hacer taquicardias de complejo, pues estrecho, como ya lo han mencionado, como la taquicardia supraventricular, flúter auricular, fibrilación auricular. Bueno, normalmente las flúter y fibrilación, al menos al monitoreo, no muestran taquicardia. Pero la taquicardia supraventricular sí. O las de complejo QRS ancho, pues puede ser la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia ventricular polimórfica, la taquicardia helicoidal o tercera de Points y demás. Y esto pues puede llevar al paciente a la muerte si es que no se trata de forma adecuada, ¿no? Corregir alteración ácido-base también es un importante. ¿Cuál es el tratamiento a estas personas que transportan pues estos paquetes de cocaína para delinquir? Normalmente, igualmente, ABCDE, monitoreo de signos vitales inmediatamente. Habrá que ver si el paciente no tiene datos de hipoperfusión o algún otro más y tratar esa hipoperfusión con administración de volúmenes. Ajá. Si ya salió positiva la prueba en orina de esto, la descontaminación agresiva con la irrigación intestinal con el polietilenglicol es uno de los tratamientos, pues como habíamos mencionado anteriormente, más adecuados, ¿no? Y en este caso, pues el tratamiento quirúrgico, ajá, si no se logra descontaminar como al paciente al 100%. Avancemos, pues. Luego, tenemos otro tipo de drogas de abuso, que son los opioides. Normalmente los opioides vienen pues de una planta que se llama opio, ¿verdad? Opium adormidera es el nombre, pues, en este caso de nomenclatura. Ajá. Pueden ser, en este caso también es un alcaloide y el alcaloide puede ser natural o puede ser semisintético. Por ejemplo, del natural se extrae o se prepara la morfina y la codeína, de los opioides semisintéticos, la heroína y la oxicodona, y de los opioides sintéticos, la petirina y la metadona. Ahorita me voy a enfocar un poquito a la heroína, aunque la mayoría de estos causan casi el mismo cuadro en este caso. Tiene un gran volumen de distribución, por lo tanto, la presentación del toxíndrome puede ser un poquito más rápida. La heroína, pues se puede presentar normalmente de color blanca o marrón. Ajá, es 7 veces más tóxica que la morfina. Su tiempo de duración y de acción normalmente vía intravenosa es de 1 minuto, intranasal de 3 a 5 minutos, subcutánea de 10 minutos e inhalada o fumada de hasta 20 minutos en este caso. ¿Qué va a provocar normalmente un opioide? Pues bueno, miren, existe una triada, una triada muy importante del opioide, ¿no? Que tiene que ver con depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, que es uno de los más complicados y donde podríamos identificar a este tipo de signo biótico, y miosis. Vean acá, tenemos depresión respiratoria. Inicialmente el paciente está un poco eufórico, ¿no? Está un poquito como que sí puede hablar, como que no puede hablar. Posteriormente pasa a somnolencia, ojo, bradicardia, hipotensión, palidez, bradipnea. ¿Qué tipo de toxíndrome es este, chicos? ¿Qué toxíndrome es? Parasimpático. Ok, pero sí los mencionamos así, sí está el toxíndrome parasimpático, así como tal. Hablamos del toxíndrome, a ver, yo les ayudo, ustedes me dicen cuál tiene. Simpático mimético, Colinérgico. colinérgico, otro más.
el anticolinérgico, Ajá, serotoninérgico. ajá. Nos falta uno que este cuate tiene. El hipnótico sedante. Hipnótico sedante. Puede ser, en este caso, colinérgico o hipnótico sedante, ¿no? Que son los dos que deprimen principalmente en este caso. Esta triada la presenta el paciente y tengo sospecha de un signobiótico, seguramente fue un opioide en este caso, ¿no? ¿Cómo sería la intervención en ellos? ¿Cuál es el antídoto del opioide? Pues la naloxona. ¿Cuál es el peor riesgo que tengo con el opioide? Depresión respiratoria. Aquí tenemos el algoritmo. Paciente con sospecha de toxicidad por opioides, interrogatorio para ver si no tiene otro tipo de ingesta de fármacos o drogas de abuso. Ajá. Investigar si hay afectaciones neurológicas, pulmonares, cardiovasculares, etcétera. Presencia de afectación orgánica, no. Ok, mantenga al paciente en observación, permita que el cuerpo humano naturalmente excrete al xenobiótico si no es que no ha generado ninguna inestabilidad hemodinámica. Sí, sí tiene datos de afectación a órganos diana. Ok, ya determinó que realmente es un opioide. La prueba es positiva para opioides. Sí, administre naloxona. Evaluar si hay necesidad de la infusión continua de naloxona. También se puede administrar carbón activado en multidosis. Ajá. La prueba dio positiva para opioides, no. Administre carbón activado en multidosis. La administración de la naloxona es de 0.4 a 2 miligramos hasta 10 miligramos. ¿Alguien se sabe la presentación de la naloxona? ¿Cómo viene? Por ahí nos recomiendan intranasal, pero bueno, en la intranasal en México no existe. No es aplicable. Bueno, no sé si en Grupo Ángeles la tengan, pero yo no la he visto. Intranasal no. Pues viene 0.4 miligramos por mililitro. Exactamente, viene 0.4 miligramos en un mililitro. Correcto. Muy bien. Avancemos. Bien, tenemos aquí otra droga de abuso, que es el cannabis. El elemento químico que origina, en este caso, riesgo médico hacia el paciente es el alfa-9 tetrahidrocannabinol. Es el elemento químico que nos va a originar a nosotros, pues, todas las reacciones de signos y síntomas hacia el paciente. Por vía inhalada, que es el principal uso que se le da al cannabis, tiene el 50% de absorción a nivel sistémico. Los niveles en sangre pueden aparecer hasta en 8 minutos y la duración de este toxíndrome o de este conjunto de signos y síntomas es de 2 hasta 4 horas cuando se fuma, pocas veces de 6 a 12 horas vía oral. ¿Qué origina en este caso como conjunto de signos y síntomas? Pues origina relajación, desinhibición, bienestar, risa facilitada, ¿verdad? Hay un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca, inyección conjuntival, ¿no? Se ponen ahí rojos las conjuntivas y hay pérdida de la memoria a corto plazo. Y en algunas ocasiones, cuando es excedente o cuando es bastante, pues alteración en la coordinación para caminar o deambular o algo. En algunos casos mucho más complicados, podría presentar el paciente hipotermia, ataxia, ¿no? Que la dificultad de nistagmus, taquicardias, la habilidad emocional y en dosis elevadas de estas que realmente es poco común que se origine, podría causar cuadros de psicosis o delirio alucinatorios, somnolencia o obstrucción de la vía aérea en este caso. Como el paciente se vuelve eufórico, está relajado pero está contento, hay desinhibición, dice cosas que no debe de decir y hace cosas que no debería de decir o que no dice normalmente, pues en una situación más complicada, si el paciente se encuentra con somnolencia o con alteración de la vía aérea, pues el ABCD común que ya conocemos es una idoneidad para el tratamiento. Asimismo, las benzodiazepinas en el caso de que el paciente esté pues exageradamente eufórico y que se esté riendo para todos lados y que bueno, en realidad haya alguna complicación, ¿no? Y pues se recomienda la evaluación psiquiátrica, en este caso del paciente, para hacer un diagnóstico diferencial. Bien. ¿Alguien tiene preguntas con algo que aportar, algo que anexar sobre las drogas de abuso? No, por ahora todo bien.
Ok, perfecto. Miren, yo sé que la información es bastantísima. Aquí lo que hacemos pues es resumirla, ¿no? Lo más importante de todo esto es que logremos descubrir al xenobiótico y demos un tratamiento idóneo. Nosotros nos estamos, ¿cómo? No nos estamos formando como expertos o como toxicólogos, ¿no? Porque esa es una subespecialidad, pero por lo menos aproximarnos al tratamiento inicial, a la evaluación inicial del paciente y algunos tratamientos que se pueden ocupar. Drogas de diseño. Miren, las drogas de diseño son sustancias sintéticas, hechas en laboratorio a partir de otras sustancias que originan normalmente psicoestimulación. La mayoría de las drogas de diseño vienen derivadas de las anfetaminas, la gran mayoría. Ajá. Aunque hay algunos otros elementos que no, pero la gran mayoría y las que son de mayor importancia médica, pues sí. ¿Cómo se le llaman? Híjole, hay infinidad de nombres para esto. Superman E, polvo de estrellas, Snowball, tulipán, bad boy, pastis, rulas, yang yang, etcétera. Si alguien conoce algún otro nombre, dígame, por favor. Ajá. Entonces, existen pues varios nombres en este caso. ¿Cuál es el elemento químico más importante de importancia médica de la anfetamina? Es el beta-fenil isopropilamina. Ajá, es el que nos va a originar en este caso, pues, un efecto simpático-mimético a nivel del sistema nervioso, ¿no? Existen algunos otros derivados de las anfetaminas, como lo es la metileno dióxido metanfetamina, la metanfetamina y el dextroanfetamina. De hecho, ustedes tuvieron muchas preguntas de este elemento en su tarea. El elemento químico importante de estos elementos sintéticos sería el metoxifenil y la metanfetamina como tal. ¿Qué hacen estos componentes de diseño? Cruzan la barrera hematoencefálica con gran rapidez y afinidad. O sea que la mayoría de situaciones van a ser a nivel del sistema nervioso porque originan un efecto simpático-mimético indirecto. Ajá. Las vías de administración son la oral, la esnifada, la inhalada o la intravenosa. Inclusive se pueden presentar lesiones cutáneas en la vía intravenosa. Y normalmente se presentan en pastillas de colores, con algunas figuras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es o qué genera principalmente una anfetamina? La anfetamina se considera una sustancia entactógeno, perdón. Esto quiere decir que esta sustancia entactógena origina mejor capacidad de comunicación, o sea, más desinhibido, más elocuente, ajá, hablo demasiado, ajá, etcétera. ¿Cuáles son los signos que podría presentar inicialmente? Gratificante sensación de bienestar, me siento bien chido, bien padrísimo. Ajá. Presenta un tipo de efecto afrodisíaco, principalmente por esta respuesta simpático-mimética. Ajá. Estoy feliz, estoy empático, fisiológicamente puede haber hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea, alucinaciones, ajá, táctiles como si estuviera tocando algo, agitación, rigidez muscular o calambres musculares y en determinado momento podría originar en una complicación más también rhabdomiólisis, en este caso, otra vez hipertermia, arritmias letales y aunado a la hipertensión, hemorragia cerebral. ¿Cómo los podemos ver un poquito más? Boca seca, el paciente presenta palpitaciones y presenta trismus. Ajá. Y presenta también brucismo, poliuria, ajá, y el paciente se presenta con diaforesis, ¿no? Ahí lo tenemos en la imagen. Muy enfiestado el muchacho en este caso. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Igualmente, podemos utilizar medios, en este caso, de descontaminación interna o externa y tratamientos específicos a las complicaciones que presenta el paciente, ¿no? El ABCD nuevamente, la mayoría es sintomático, no presentan tanta gravedad, pero en el caso de que presenten mucha euforia, mucha hiperquinesia, las benzodiazepinas nuevamente vía oral o vía intravenosa, monitorización cardíaca para ver si no presentó arritmias letales, ajá, equilibrio, corregir la alteración ácido-base si es que está presente, y una opción podría ser el lavado gástrico, control de las crisis convulsivas, control de la hipertensión arterial, control de las arritmias supraventriculares,
Si yo tengo una arritmia o una taquicardia supraventricular, ¿cuáles serían los antiarrítmicos más ideales? Amiodarona. Puede ser la miodarona, sí puede ser una opción. Otra. Aunque la miodarona en taquicardia supraventricular se recomienda más como en infusión, no en dosis de bolo. Otra. Pues si no son medicamentos, compresión al seno carotídeo, maniobras de Valsalva, por ejemplo. Ajá, sí, efectivamente, sí. Exactamente, maniobra de Valsalva modificada, masaje en el seno carotidio, perfecto. Toser podría ser una opción. ¿Y farmacológico? ¿Cuál es la primera línea de acción de la taquicardia supraventricular? Atenolol y esmolol. No, esa no es la primera línea de acción. Sí se recomiendan los calcioantagonistas y los beta bloqueantes para la taquicardia supra, pero esa no es la primera línea. Sí se la saben. De hecho, son dos. Bueno, uno casi no se utiliza o no se debería utilizar primero, pero es una opción. Está la adenosina y está el verapamilo. Bueno, avancemos pues. Manejo de la isquemia miocárdica. ¿Cómo manejarían la isquemia miocárdica? ¿Cuáles serían tratamientos para la isquemia miocárdica? Atorvastatina y Ok. aspirina. Bien, estabilizador de pelota, Antiagregantes atorvastatina. plaquetarios. Ok, bien, sí, antiagregante plaque. Bien, excelente, sí. Excelente, muy bien, chicos. Tratamiento para la hipertermia, normalmente primero medios físicos y luego farmacológicos, ¿ok? Bien, avancemos. Miren, aquí está todo un cuadro de signos y síntomas de, en este caso, es las anfetaminas, desde una estabilidad hemodinámica hasta los problemas neurológicos y musculares, las alteraciones psiquiátricas, renales y metabólicas y hepáticas que también nos podría originar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una intoxicación leve o moderada, hipertensión, taquicardia, sensación de sofocación, febrícula, perdón. Y en una situación muy grave, hipertensión arterial que nos podría originar hemorragia intracerebral, ¿no? Hipertermia maligna y que no se pueda controlar fácilmente, sudoración excesiva, arritmias supraventriculares o extrasístoles, como bien lo decían hace un rato, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, paciente está en parada cardíaca, edema agudo pulmonar, datos de estado de shock, coagulopatía intravascular diseminada, síndrome de distrés respiratorio agudo, isquemia miocárdica, paro cardíaco, como lo estamos viendo aquí. Y en el caso, les decía yo, de la hipertensión arterial, pues en algunas ocasiones evento vascular cerebral, principalmente de tipo hemorrágico. Vean todo el conjunto de signos y síntomas que podría presentar el paciente, pues precisamente con este tipo de toxicidad. Ok, bueno. ¿Con las anfetaminas tienen alguna pregunta? Bueno, con las drogas de diseño. Drogas de diseño. No, todo bien. Bien. Ahora, fíjense, vamos a ver otro conjunto de drogas o de sustancias, de signobióticos que se llaman drogas de abuso fácil. Hay algunas literaturas que lo manejan viola fácil, aunque se oye un poquito más drástico, ¿no? Pero, pues, el mismo nombre conceptualiza qué es una droga de este tipo, ¿no? Es cualquier sustancia que deprime al sistema nervioso central o evita la neurotransmisión del sistema nervioso simpático central al periférico y que pueden ser utilizadas normalmente para la violación o el abuso sexual de personas, ¿verdad? En este caso. Uno de los más comunes que tenemos es el ácido gamma hidroxibutírico. El GHB es el más conocido y el más utilizado para este tipo de situaciones. Se los voy a explicar y por favor no las usen.
Mejor convenzan a la gente, no las vayan a usar para algo drástico, ¿ok? Bueno, normalmente el elemento químico, que se sintetiza para obtener este tipo de ácido gamma hidroxibutírico es precisamente la gamma butirolactona. Se sintetiza, y pues se obtiene el GHB. El GHB normalmente viene en dos presentaciones, líquida, que es el más común, y en forma de polvo en este caso. La dosis mortal es equivalente a más de 2.5 gramos en este caso. Y pues bueno, se le llaman de diferentes formas, ¿no? La gamma OH, el GHB, líquido X, Georgina Homeboy, Easy-like, Scoop. Si alguien sabe de otro nombre, díganmelo por favor, porque no me han dicho nada de otros nombres. O no conocen de estas drogas, yo creo, ¿verdad? Porque no me han dicho de otros nombres. Normalmente la vía de administración es oral, disuelto en alguna bebida, normalmente cerveza, tequila, vino, whisky, ron, licor. Ayúdenme, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Cuál fue la pregunta? Que si conocen otro tipo de sustancia alcohólica que se pueda disolver el GHB. Yo les mencionaba cerveza, licor, whisky, tequila. ¿Algún otro más? Pues son las más importantes, las más comúnmente usadas. Se me hace que ustedes no toman nada más que agua, ¿eh? Faltó el vodka. Ese es común también en la fiesta. Bueno, me han contado, yo en realidad no sé. No lo sé. Ok, bueno, yo pensaba que ustedes sabían un poquito más de estas bebidas. Bueno, creo que vamos a dejarlo en la cerveza, pero se puede disolver en cualquier bebida, ¿no? En cualquiera. Y sí, claro, también puede ser en agua. Ajá. Este presenta una tríada muy importante. Desinhibición, o sea, hazme tuyo y lo que quieras o tuya. Liberación, o sea, totalmente de aquí soy. Y dejarse llevar. Ajá. En algunos casos puede ocasionar incremento del tacto de deseo de tocar, que me toquen o que yo toque, que me toquen o que yo toque. Ajá. Incremento del líbido sexual y mayor capacidad de erección en el caso de hombres. Aumenta la sociabilidad. Y fíjense que en el caso más drástico puede originar que el paciente no pueda responder a ciertos estímulos. Ajá. Por eso es que se ocupa para este tipo de cuestiones. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento del GHB? Bueno, en este caso, debido a su eliminación rápida, casi no es detectable con las técnicas convencionales que tenemos en el hospital. Casi no es detectable. Entonces va a ser muy difícil que nosotros sepamos que existe GHB en el paciente en este caso. ¿Ok? Luego, ABCDE, pues eso ya lo sabemos nosotros. Ajá. Que hay que buscar, que hay que tratarlo, ¿no? Bien, siempre descartar la presencia de otras sustancias. Siempre, siempre, siempre es importante que nosotros en todo paciente con toxicidad por este tipo de drogas de abuso, de diseño o de facilidad de abuso, en este caso, pues podamos saber que si hubo combinación de otros, ¿no? Control igualmente de los signos vitales. El paciente por el tipo de alcoholismo que puede llegar a presentar, pues va a presentar deshidratación. Ajá, entonces es el manejo importante de la deshidratación también. Manejo o el control del equilibrio ácido-base. Manejo de la bradicardia normalmente tiende a disminuir la frecuencia cardíaca en este caso. ¿Cuál sería el manejo de primera línea de la bradicardia? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Hola, hola. ¿No? Pues es, bueno, la primera línea de acción sería la atropina, y de ahí tenemos pues otros, ¿no? Como la dopamina, la adrenalina inclusive, ¿no? En este caso, manejo de la hipotermia, igualmente el paciente se presenta con hipotermia. En caso de coma profundo,
el uso de la fisiostigmina, 1 miligramo vía I lentamente podría revertir el efecto del GHB. Ajá. Recordemos nosotros que este paciente tiene un toxíndrome hipnótico sedante o colinérgico. Ajá. Que todo se va para abajo, púncatelas para abajo. Y la fisiostigmina podría en este caso mejorar o más bien revertir este efecto de este componente. Cuidado con el QT corregido. En el caso de la fiostigmina, habría que calcular antes del uso de la fiostigmina el QT corregido. Recuerden que es una fórmula, la fórmula de Basset en México es el que más se ocupa para saber y descubrir que el paciente no tenga síndrome del QT largo. En el caso de que tenga síndrome del QT largo, no sería una buena opción, en este caso, el uso de este fármaco para este paciente. Bien, tenemos otro, miren, por aquí tenemos, por ejemplo, algunos componentes o algunos signos y síntomas, pues, de este tipo del GHB, básicos: náusea, vómito, mareo, bradicardia, hipotermia, incontinencia urinaria, temblores, euforia, midriasis. Pero en el caso más profundo, que ahí es donde, tómala, ahí es donde aprovechan para hacer lo que tienen que hacer, coma profundo. Y fíjense que hay algo muy característico del GHB, y de ahí es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. Normalmente te lleva a un coma profundo, pero la instauración, perdón, de la respuesta neurológica y mental es muy rápida. ¡Pum! O sea, el paciente como que despierta sorpresivamente, ¿qué hago aquí? Y demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede presentar alteraciones respiratorias y demás con este tipo de signobiótico. Tenemos uno más, que es la ketamina. ¿Para qué se usa la ketamina en el hospital? A ver, cuéntenme. Cuéntenme. Para intubación de secuencia rápida. Ok, normalmente se puede considerar un analgésico y un sedante, ¿verdad? Así es. Y es una opción como línea terapéutica de la secuencia rápida de intubación. Así es, muy bien, excelente. Pero también se puede usar para otras cosas, ¿verdad? La ketamina viene de un derivado del clorhidrato de penicilina. Normalmente los efectos son anestésicos y analgésicos. Hay muchísimos nombres para el uso de este elemento, ¿no? El ketolar, hay, por ejemplo, las fiestas K, que normalmente va la persona con una playera con una letra K y entra a una fiesta. Todos tienen que ir así, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les digo? Quien lleve la playera con la letra K va a ingerir ketamina. Quien no lleve la playera con la letra K, pues no lo va a hacer, pero puede ir a la fiesta, ¿no? Normalmente es inhalada, fumada, oral líquido y en polvo, y evidentemente intravenosa en este caso, ¿no? Dosis pequeñas pueden originarnos sensaciones de bienestar, de alegría, de desconexión con el entorno, alucinaciones auditivas y visuales muy importantes. Eso es una característica que tiene alteraciones o alucinaciones visuales muy significativas. Sentirse separado del cuerpo, es que siento que no estoy en mi cuerpo, no estoy, no sé dónde estoy y demás, ¿no? Hay algo que se le llama el agujero K. El agujero K se refiere a que el paciente puede presentar o tiene la sensación de que se desplaza muy rápido, por un túnel, y ese túnel al final pues tiene una luz, ¿no? Ahí se llama agujero K. Sensación de pánico o mal viaje, cuando no resultan las cosas como debieran o como quisieran, pues hay un mal viaje, ¿no? En el cual tiene pues sensaciones no placenteras, no de alegría en este caso. Y hay uno que se llama flashback. El flashback es una experiencia alucinógena posteriormente, días después de haber ingerido la ketamina, pero sin haberla ingerido. O sea, yo la ingiero hoy o la inhalo o me la tomo o algo, o me como el polvo, perdón, y demás, y pues tengo mi buen viaje, ¿no? Esperemos que así sea. Y después, en un tiempo después, días, pueden ser inclusive ser reportado que hasta meses, yo podría sufrir un flashback. Un flashback es que tengo alucinaciones, pero no la consumí posteriormente, pero sí antes, ¿no? Aquí tenemos algunos síntomas cardiovasculares. Puede originar taquicardia, hipertensión y elevación o alteración del gasto cardíaco, y síntomas respiratorios como depresión respiratoria, en algunas ocasiones apnea, o neumonía aspirativa en este caso. Bien, con esta, normalmente casi el tratamiento
pues es de observación, ajá, y demás. Viene uno más, una droga de abuso fácil, que es el nitrato de amilo. El nitrato de amilo normalmente viene de la combinación de ácido nitroso más alcohol más nitrato de sodio, el cual puede formar nitrato de amilo o nitrato de isobutilo. ¿Alguien sabe cómo se le llaman a estas sustancias que son inhaladas, volátiles, que tienen un efecto vasodilatador muy significativo y que actúa con sensaciones a nivel de los órganos sexuales? Vienen en frasco pequeño, así como lo ven ahí en la imagen. Se inhala. ¿Alguien sabe cómo se le llama de otra forma? No. Tiene otra forma más común. Popper. Exactamente, los poppers. Así es, exactamente, los poppers. Normalmente los poppers los pueden utilizar cualquier persona, o sea, no está hecho para una sola. Sin embargo, normalmente son utilizados más por la comunidad LGTT y demás, ajá, para facilitar las relaciones sexuales anales normalmente, como es un vasodilatador y tiene efectos directos a órganos sexuales, pues puede facilitar precisamente la relajación anal y pues precisamente la relación sexual en este caso. ¿Qué puede presentar el paciente aparte de este tipo de estimulación para el cual se usa? Palpitaciones, mareos y cefalea, ajá, sensación de calor, alteraciones visuales como la retinopatía o maculopatía, por ejemplo, y la alteración más significativa en el exceso, algo que tiene muy común el poppers o el nitrato de amilo, es que su efecto es muy rápido. Actúa muy rápido a nivel del sistema nervioso en segundos, 5 a 10 segundos, y su vida es muy rápida, 1 a 2 minutos y ya no hay sensación en el cuerpo humano. Pero no significa que no esté en el cuerpo, más bien ya el efecto disminuyó, pero sí persiste en el cuerpo humano. Ahora bien, una de las alteraciones más importantes y significativas en el uso abusivo del nitrato de amilo es que el paciente pueda tener metahemoglobinemia. Ajá. En este caso, cuando el paciente tiene metahemoglobina, la hemoglobina como tal tiene menor capacidad de transportar al oxígeno. Por lo tanto, el paciente va a tener depresión respiratoria, cianosis, ajá, interrupción del ciclo de Krebs y pues metabolismo anaerobio en este caso, ¿no? ABCDE, crucial, mantener normalmente la metahemoglobina mayor a 20 o 30%, se requiere tratamiento, y el tratamiento más ad hoc para este tipo de toxicidad, cuando se origina metahemoglobinemia, es el azul de metileno de 1 a 2 miligramos por kilogramo, o bien también está recomendado el ácido ascórbico, aunque el tratamiento de primera línea sería el azul de metileno. ¿Alguien me puede decir qué ve en esta imagen? Es un pacientito que llega al hospital, ajá, con sensación de calor en el cuerpo, con taquicardia, pero se presenta con cianosis peribucal, acrocianosis y demás. ¿Qué pueden ver aquí en esta imagen? ¿Qué creen que tenga el paciente? Vean, la hemoglobina tiene 14.6, díganme si esto es normal o no. ¿Cómo está el ¿Tiene pH? una acidemia? ¿Tiene una acidemia? Para el pH, ¿cómo lo ven? ¿Cómo está el pH? ¿Normal o alto o bajo? Está normal. Está normal, ¿no? De hecho, pareciera ser que tiene hiperoxia, ¿no? Vean esto. Tiene 110 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Esto es hiperoxia. ¿Qué le ven? ¿Qué le ven? El ácido láctico, ¿cómo lo miran? ¿Bien o no? ¿Está alto o está bajo? La metahemoglobina está elevada, ¿no? Aquí está, miren. Sí, claro. Tiene 29.9%, normalmente debe de ser entre 0.4 y 1.5%. Y ven la diapositiva anterior, metahemoglobina mayor a 20 a 30%, se considera que el paciente tiene metahemoglobinemia y requiere tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento inicial? ¿Con qué? El azul de metileno. Azul de metileno, exactamente. Bueno, por último, la escopolamina.
no lo vayan a hacer, por favor, porque esta planta sí está en México. La escopolamina viene de una planta que se llama Datura arbórea o burundanga. También se le llama trompeta de ángel. Lo que se va a utilizar es la semilla. Se machaca la semilla, se machaca la semilla, se machaca la semilla, se machaca la semilla, y bueno, ya de ahí la pueden ocupar con otros elementos. El elemento químico que genera esta semilla es la escopolamina. Normalmente la escopolamina puede estar en polvo, que normalmente se usa así. En algunos casos actualmente ya la hacen líquida para que no se vea, y su vía de administración normalmente es gastrointestinal, inhalada o parenteral. Fíjense qué significativo es esto. Esta escopolamina lo que hace es que altera a los antagonistas de la acetilcolina en sus receptores muscarínicos. Recuerden ustedes que la clase pasada hablamos de los receptores muscarínicos y que hablábamos que estos interactúan mucho en el músculo cardíaco, en el sistema nervioso, en la musculatura lisa y demás, ¿no? Pero su principal problema tiene que ver a través del sistema nervioso. ¿Por qué? Se le considera la droga de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy consciente, pero no tengo voluntad. Normalmente se usa para delinquir. Normalmente sí, para delinquir. ¿Cómo es esto? Yo estoy despierto, estoy consciente, hablo y todo, pero no tengo voluntad de decisión. Y por ejemplo, si alguien me dice, vamos al cajero y saca pues, lo que me deje sacar del cajero y me alcanza, lo saco. Pero el otro día tengo amnesia, tanto anterógrada como retrógrada, y no me voy a acordar de nada. Se ha reportado aquí en México, principalmente Brasil, Colombia, casos en los cuales personas que han sido víctimas de este elemento les han quitado casas y carros. Síntomas después de haberse ingerido 30 a 60 minutos y dura hasta 24 horas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues no inducir la emesis es algo significativo. Lavado gástrico de carbono activado puede ser una opción en multidosis para aplicar el catártico. Hay que disminuir la temperatura, igualmente con medios físicos o antipiréticos. El uso de las benzodiazepinas, si el paciente está con estado de coma importante, la fisostigmina es un fármaco indicado, y considerar la alcalinización urinaria cuando el CPK sea mayor a 3000 en este caso. Igualmente, el paciente puede ser arritmias de tipo ventricular, y bueno, ya hemos hablado un poquito del tratamiento de ellas. Y bueno, aquí está una imagen, una infografía, precisamente de lo que nos origina la escopolamina. Hay que tener mucho cuidado ahí, y pues bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar, alguna duda, algo que corregir? No, todo en orden. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.